Hola a todos, buenas tardes. Muchísimas gracias por su presencia esta tarde, casi ya cerrando Perumín. Mi nombre es Mariel Rentería, soy parte del Comité Técnico del Perumín Hub de Innovación. Creo que ya no tengo que presentar el Hub, es un espacio muy conocido, de mucha trayectoria dentro del sector minero latinoamericano, creo que mucho más de Perú, y hemos sabido construir redes que llegan a Chile, Argentina, Colombia, Brasil, y muchos de ustedes son grandes supporters del trabajo que estamos haciendo, así que muchas gracias por su participación. Quiero hacer una mención especial, además, la participación de los innovadores que participan de este proceso. Es un compromiso grande, es tiempo, es energía, en la que tienen la generosidad de compartir con nosotros todo lo que están poniendo para poder innovar en el sector. Y lo valoramos, y hoy es un cierre, es una cumbre para poder mostrar el trabajo que han hecho con nosotros. Lo mismo para nuestros evaluadores, que también han puesto mucho empeño en todas las fases. Muchas gracias. El día de hoy, para empezar, voy a hacer una pequeña presentación para dar un poco de contexto de por qué estamos hablando de minería inteligente y de innovación en general. Algunos de ustedes han podido quizás escuchar las presentaciones que hemos hecho los días previos, pero innovar en minería es hoy más que nunca vital. Debe ser un pilar fundamental de la estrategia del sector y, por supuesto, de las empresas mineras. Y para poder hacerlo tenemos que considerar cuál es ese contexto en el que estamos, y he agregado esta diapositiva que ustedes han podido ver en algunas presentaciones previas, 4 elementos por los cuales la innovación hoy más que nunca es relevante. Primero, es una gran demanda de minerales críticos, es indudable cómo potencialmente puede triplicarse en tan solo unos pocos años, y hoy, para poder hacerlo de manera sostenible, la cantidad de capital que necesitamos es muy grande. Innovar requiere romper la estructura de costos en muchos casos, requiere cambiar procesos mineros, filosofías operacionales, y es importante que tomemos en consideración que los innovadores, que muchas veces vienen del sector académico, que son funcionarios o personas que han trabajado en la industria por muchos años, tienen que participar y colaborar activamente con todo el ecosistema para poder resolver esta demanda y esta cantidad de capital que requerimos. Por otro lado, hay desafíos técnicos, sobre todo muy relacionados a cobre. Perú es un hub para el cobre, igual que Chile y muchos otros países. La disminución de leyes es grande y lo seguimos hablando. Tenemos que minar mejor, tenemos que procesar mejor, tenemos que consumir menos energía, menos agua, producir menos residuos, y para eso, nuevamente, la innovación es fundamental. Y el agua, ya lo mencioné, es probablemente el recurso más importante para permitir que la minería conviva con otras industrias igualmente relevantes. Y para eso, la innovación nuevamente juega un papel fundamental. Quiero pasar rápidamente a este mapeo del ecosistema. Si vemos toda esta complejidad de actores que interactúan a lo largo del ciclo de innovación, podemos notar que en cada uno de ellos, en cada etapa, desde la ideación, la escalabilidad, los pilotos, la prueba industrial, la implementación, existe colaboración, existe sinergia entre diferentes actores del ecosistema de innovación. Y los startups no están acá, los innovadores no están representados acá porque van transversalmente navegando todos estos espacios y fases de la innovación. Entonces, tenemos innovadores que han empezado, como decíamos, como un R&D project en una universidad, pasan a ser incubados, algunos trabajan con aceleradoras, y hay grandes ejemplos de empresas mineras haciendo un trabajo muy importante en cada una de estas fases. Nuevamente, para mí el mensaje más importante es: sin colaboración, esta innovación no puede ser posible. Así que lo que vamos a ver hoy son ejemplos de innovación, y esperamos que de esto salga la voluntad de muchas empresas de decir: quiero probar esa tecnología, quiero avanzar colaborando con estos innovadores y poder progresar en las soluciones que tenemos. Elegí para esta presentación un capítulo muy específico sobre Artificial Intelligence. ¿Alguno de ustedes trabaja o ha trabajado en proyectos de AI en minería? Ok, hay un número. Ese número puede y debe ser mucho más grande. Creo que hemos escuchado bastante qué soluciones hay en el mercado, pero me permití hacer un mapeo de cómo esto funciona a lo largo de la cadena de valor. Tenemos AI Solutions en seguridad, cómo podemos trabajar para poder tener entornos mineros más seguros. Tenemos soluciones de AI para poder hacer asesoría en el shadowing, que es un paso de productividad muy importante.
tenemos para poder hacer un mejor resourcing del proceso minero también, el blending y finalmente el advisory de cómo poder hacerlo más inteligente. Entonces, es importante ver que cuando hablamos de minería inteligente, cuando hablamos de AI y cualquier solución, no deberíamos enfocarnos en un punto de solución. Deberíamos pensar cómo cualquier solución de innovación tiene que ir a lo largo de la cadena de valor. Una pregunta que me olvidé hacer. ¿Quiénes están trabajando en AI, pero quiénes están interesados en trabajar en AI? ¿Hay más gente que está buscando eso? Eso es muy importante tenerlo en consideración porque creo que el ecosistema está creciendo y la voluntad de poder aprender e implementar AI también debe crecer. Algunos ejemplos, yo tuve la suerte de poder trabajar en algunos hubs mineros, uno de ellos el australiano, y este chart nos ayuda mucho a entender cómo hay ejemplos muy concretos de innovación utilizando inteligencia artificial en diferentes momentos de la cadena de valor. Por ejemplo, el caso de Rio Tinto con el Autonomous Haulage System, BHP con Predictive Maintenance, Fortescue, que hizo un gran trabajo con Smart Mining en Robotics, Newcrest con exploración. He escuchado muy buenas soluciones y bastante interesante en el caso de Chile y Perú para exploración, que creo que incluso Rafael Estrada en la presentación del lunes de Minería del Futuro hizo una muy buena explicación de startups que están creciendo en el sector y tomando gran participación del mercado. South32 con un proyecto de Environmental Monitoring y Evolution Mining con un Drone-Based Analysis. Hay casos concretos de implementación, podemos evaluar hoy iniciativas y proyectos de innovación que dan resultados, que crean valor, y es muy importante que sigamos haciendo ese esfuerzo. Es difícil llegar a implementar soluciones. Si uno ve el flujo de innovación que pasa desde ideación hasta implementación, sigue siendo menos del 20%. Y eso no es algo que nos va a ayudar a poder avanzar más rápido en el caso de la industria minera. Quiero hablar de un último caso, en el caso de Eramet. Yo trabajo para el área de innovación de Eramet, una empresa minera francesa. Operamos en Latinoamérica, en África y en Europa. Y en el caso nuestro, el manejo de relaves es una prioridad. ¿Por qué? No solamente es por un objetivo social, que es importante, y ambiental, es porque también podríamos generar mayor productividad recuperando material desde los relaves. Entonces, una de las tareas y casos que tenemos, y lo abro para todo el ecosistema, es poder tener mayor predictibilidad del material que tenemos, el throughput. Cómo podemos caracterizar ese mineral de manera más inteligente, cómo podemos reprocesarlo y, finalmente, si es posible, incluso generar un repurposing total y no tener relaves en nuestras operaciones. Entonces, si alguien está mirando esto, por favor, acérquese a Eramet. Y creo que compartimos además este desafío con más de una empresa minera. Trabajamos en un consorcio llamado el JV de Innovación, donde está Rio Tinto, BHP, IGO, South32 y Boliden, y con ellos estamos buscando cómo resolver problemas de relaves. Finalmente, se hizo una muy buena presentación sobre AI el lunes también en Minería del Futuro, donde se hablaba de los componentes de la implementación de tecnología. Esto no solamente es para AI, es para cualquier proceso de innovación. Nunca hay que perder de vista que no solamente se trata del desarrollo tecnológico. En muchos casos nos enfocamos mucho en los aspectos técnicos de la innovación. Pero también hay temas de personas. Cuando hablamos de innovar, hablamos de cambiar mindsets, acabamos de implementar esto en operaciones, y el comportamiento y el cambio de comportamiento es fundamental para poder avanzar en estos proyectos de tecnología. Una pregunta que siempre le voy a hacer a los innovadores es cómo están haciendo change management, cómo esa adopción se va a dar, porque eso va a hacer que realmente un proyecto sea o no exitoso. Y finalmente, la innovación tiene que tener un componente de business case. Y lo conversaba con algunos de ustedes, empresas mineras, que es muy difícil establecer casos de negocio cuando las tecnologías son nuevas, cuando las innovaciones son nuevas. Pero es importante, es fundamental hablar el lenguaje de negocios y hablar el lenguaje de la minería, ¿no? Y de la operación. Entonces, estos tres componentes son vitales en nuestro espacio de evaluación dentro del Hub de Innovación. Hemos considerado siempre que todas las soluciones naveguen temas de tecnología, soluciones de comportamiento o cambio y resultados de negocio concretos. Eso es por ahora. ¿Hay alguna pregunta, comentario, reacción sobre lo que vamos a ver hoy? ¿No? Sí. Perdóname que no leo tu nombre desde acá.
Sí, no se preocupe. Buenas tardes, Mariel, ¿es correcto? Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación, ha sido excelente. Y quisiera también aprovechar para felicitar a los organizadores de Perumin Hub, porque es un espacio para visibilizar estos proyectos que tratan de cambiar, de optimizar las operaciones mineras aquí en Perú. Pero quisiera resaltar a tu presentación la importancia de cambiar el mindset, porque en muchas empresas mineras pasa que todavía no pueden dejar el lápiz y el papel, o todavía hay problemas con algunas partes del organigrama que podrían tener ese inconveniente, ¿no? Entonces, al presentarles soluciones con inteligencia artificial, a veces es incluso difícil captar la atención de la oportunidad de negocio que hay con esa optimización, ¿no? Entonces, bueno, eso sería mi comentario, es muy importante eso del mindset. Y también quisiera preguntarte cómo recomendarías tú, como trabajadores de empresas mineras, si encontramos esos casos, tratar de que todos vayan acorde de eso, ¿no? De ese mindset pro de utilizar inteligencia artificial en las operaciones mineras. Es muy importante y creo que el último chart explica muy bien. Es difícil, a veces nos enfocamos mucho en explicar la solución per se, técnicamente hablando, pero la implementación y la adopción de tecnología es un camino no sencillo, ¿no? Y comprender o explicar, perdón, cómo funciona, cómo se navega, es muchas veces difícil. Entonces, creo que mi mayor aproximación en los casos donde tanto en mis anteriores empresas como actualmente en Eramet hemos logrado implementar y adoptar tecnología, es cuando hemos aprendido a hablar el idioma, sobre todo de minero, de proyectos y de negocio. Entonces, yo siempre voy a insistir que cuando los innovadores o cuando los colaboradores encontramos una innovación que nos parece interesante y atractiva, siempre pongamos mucho esfuerzo en generar los frameworks o procesos correctos para trasladarlo al lenguaje de la operación. Cómo esto se va a implementar, qué implica en términos técnicos, en términos de personas. Y en los casos de negocio, tener KPIs muy claros. Creo que a veces adolecemos de poder clarificar qué significa eso al momento de implementarlo en sitio. Pero hay casos importantes, creo que también a mí me ayuda mucho como persona de innovación el poder resaltar cuándo innovaciones han tenido un valor tangible. Y en la colaboración que voy a insistir siempre es compartir información. Espacios como el Hub permiten visibilizar esos casos. Y creo que sería muy bueno que en el futuro tengamos más empresas presentando casos de éxito, compartiéndolos con otros, porque a cierto nivel esto ya no es competencia, es más un desarrollo de la industria, donde, como presentamos al comienzo, hay muchos desafíos que no vamos a resolver solos. Tenemos que colaborar más y tenemos que ser capaces de ser más transparentes con la información. Muchas gracias. Gracias. Hola, oye, muchas gracias por tu presentación. Mi nombre es Camilo Mejías, soy de Ibling, de Chile. Me encantó que hables de relaves, justamente es un tema súper relevante. Y mi pregunta va justamente ahí. Hace unos años atrás, hablar de relaves era muy difícil. Actualmente ya está mucho más en boga a partir de, lamentablemente, desastres mundiales que han sucedido. Pero tomándome la pregunta anterior, ¿cómo lidias con respecto al lenguaje que tiene operaciones para poder trabajar en esto? Yo ayer hablaba con un superintendente de acá de operaciones y me decía, nosotros no implementamos innovación, nosotros solamente hacemos mejoras continuas y buscamos innovadores, pero para que se agilicen en nuestra mejora continua. Entonces, ¿cómo trabaja eso en el lenguaje o en implementar esto directamente hacia la operación? Muy buena pregunta. Creo que cuando hablamos de innovación hablamos de diferentes fases o formas de innovar. De hecho, en siglas en inglés es el H1, 2 and 3, Horizon 1, Horizon 2, Horizon 3. Existe innovación incremental y es importante. No es que una anula la otra. Cuando tenemos problemas en site, y a veces son muy concretos, recuperación, reciclaje de agua, tenemos que resolverlos y en muchos casos las soluciones existen. Y nuevamente, el valor de Perumin y el Perumin Hub es poder traer esos problemas sumamente claros. Yo donde siento que hay el mayor bottleneck es en identificar el problema bien, qué quiero resolver. Pues para muchos casos es un point source solution, existe en el mercado y hay que tener un canal para poder identificar a esas innovaciones, que yo sí les llamo innovaciones. Son incrementales, pero son innovaciones y que generan resultados importantes. Y más aún, tú hablaste de algo de mindset, Camilo, que es valioso. Una vez que empiezas a hacer mejora continua, generas un mindset de que la implementación puede ser exitosa y traer resultados concretos. Horizon 2, Horizon 3 es mucho más difícil de vender. Quienes en estas van a presentar hoy, en algunos casos están un poquito más
en desafiando el modelo, desafiando el proceso minero convencional, generando nuevos flow sheets. Cuando se vuelve así de complejo, es mucho más difícil que las áreas de proyecto y operaciones puedan entender y adoptar esas tecnologías. Y ahí el trabajo está en expandir ese músculo. En muchas áreas de innovación de empresas peruanas he visto con bastante entusiasmo que las áreas de talento están involucrándose en innovación. Y eso es importante porque generan una mentalidad dentro de los colaboradores que hay que estar más abiertos a encontrar nuevas formas de minar. Yo sí hablo que la minería va a ser distinta. Y no va a ser distinta en 50 años, va a ser distinta en 10 años, 5 años. Si empezamos hoy a desafiar la forma en que estamos mirando la minería y los procesos mineros desde exploración, procesamiento y manejo de residuos. Pero sí, tailings es una prioridad para muchas empresas mineras, no solo Eramet, y con gusto les digo que si están interesados, vamos a ser más que encantados en el hub de poder viabilizar interés desde innovadores, desde empresas, desde universidades y desde todo el ecosistema. Gracias, Camilo. Una última pregunta antes de pasar para la parte más importante, que es el pitch de nuestros innovadores. ¿Estamos? Buenas tardes, Mariela. Bueno, gracias por tu presentación, muy interesante todo lo que nos has comentado. La pregunta es un poco general. Quería preguntarte qué caso de éxito has tenido en Eramet con respecto a la generación de impacto y quizás alguna innovación que haya sido un aprendizaje para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Tenemos un buen caso de un proceso de innovación disruptiva. Nosotros somos la primera compañía que ha podido industrializar Direct Lithium Extraction. Nosotros producimos con DLL en nuestra mina El Centenario. Es un proceso largo de desarrollo interno porque fue R&D process, pero uno de los mayores aprendizajes de ese proceso nuevamente está muy vinculado a cómo somos muy ágiles en identificar cómo la innovación evoluciona. Muchas veces, y se conecta mucho a la pregunta de Camilo, te enfocas mucho en qué es lo que tienes que resolver en el presente. Y cuando hicimos el DLE y seguimos innovando en ese espacio, nos dimos cuenta que el ecosistema seguía creciendo. Hay más empresas de DLE, más empresas mineras en litio innovando en el espacio. Entonces, hoy tenemos un programa de innovación en litio mucho más amplio, mucho más ambicioso, que va más allá de nuestra propia tecnología, analizando cómo otros innovadores, incluso más allá de la solución, las capacidades que se están desarrollando en muchos hubs. No puse acá un slide que vimos antes, pero dentro de todo el mapa vamos a ver un Sudáfrica, vamos a ver un Canadá, una Australia, Estados Unidos, China, India, Saudi Arabia, desarrollando tecnología, desarrollando capabilities que tenemos que entender. Entonces, creo que el mayor aprendizaje como Eramet y más allá yo trabajando en empresas mineras en innovación es que tenemos que ser muy atentos a que la innovación evoluciona cada día. Es muy activa y cuanto más conectados estemos y mejor informados vamos a poder tener resultados de impacto mayores. Muchas gracias.